tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia. Los viernes a las 22 y nuestra repetición de los domingos a las 15:30. En esta ocasión con un programa que necesaria y obligatoriamente tiene que ser especial, pues estamos a horas, de acuerdo con el día que usted nos esté viendo, de la realización de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para elegir candidatos nacionales en la provincia del Chaco. Y después de la instancia que ya hemos tenido de lo provincial, ahora vamos por la tercera oportunidad en la que se votará de las 4 de este 2017 y que tanta controversia ha suscitado. Y decíamos especial porque obviamente ya estamos ahora de la vigencia de la plena veda electoral y si usted nos está viendo en la siesta del domingo, ya se está votando en estos momentos. Pero queríamos hacer mención porque el último tramo de la campaña, aquí en la provincia como también en la nación, ha tenido disparadores muy fuertes que a pocos se escapa que por lo menos tendría que tener, o así le atribuye la mayoría, algún condimento de tipo electoralista, ¿no? Para saber si se saca algún tipo de ventaja acá, alguna otra forma de más votos el domingo. Y estamos haciendo referencia a todo lo que se ha dicho, por ejemplo, con la detención de un empleado legislativo aquí en la ciudad de Resistencia, con las repercusiones que ha tenido tanto en Cambiemos, que el presidente de su interbloque salió enfáticamente a desmentir todo lo que se decía, con el apoyo de la totalidad de funcionarios, de militantes y de candidatos y o precandidatos de esa fuerza política. Y también la declaración de la propia presidenta de la legislatura, desligando al poder en sí de una situación que dijo se dio en el ámbito particular de un empleado de planta de la legislatura de la provincia del Chaco. Y decimos esto porque lo queremos asociar a un aspecto que en los últimos tiempos ha tenido mucha fuerza o mucho predicamento, y estamos hablando de las redes sociales, cómo se manejan, cómo se manifiestan, quiénes son los que las utilizan, quiénes lo hacen como emisores de mensaje y otros solamente como lectores o como partícipes necesarios, teniendo en cuenta la forma de difusión que todas estas informaciones, si es que se las puede denominar como tales, circulan libremente. Y para algunos es necesario algún tipo de reglamentación de las mismas, otros dicen que no debe ser, que eso le da plena y absoluta libertad a la circulación de todos aquellos datos que los ciudadanos creen deben transmitirse. Y también a través de las redes sociales se ha puesto de manifiesto, no ahora, sino ya desde hace bastante tiempo, 3, 4 o más años, de la sensación que prima la forma de expresarse a través del odio, ¿no? No solamente de la bronca o de la queja, sino del odio permanente, con personificaciones, con imágenes, con frases que trascienden el hecho de el no estar de acuerdo con una posición determinada, sino que se hace eje, se hace hincapié en aquellos aspectos que van no solo a denostar una oposición diferente, sino a agraviarla. Y eso hacía mucho tiempo que no se manifestaba de esta manera en la sociedad. Tal vez porque hoy las herramientas de comunicación lo permiten y cada uno de nosotros, usted en su casa, en su trabajo, su familiar, sus hijos, sus padres, sus nietos, tienen esa posibilidad que antes estaba reservada solamente para quienes estaban desempeñándose en los medios de comunicación.
Y ahí es donde creemos debe hacerse mucho, pero mucho hincapié en la necesidad del espíritu crítico para tratar de discernir aquello que a través de las redes sociales llega y que sea verdadero o no sea una tergiversación de la realidad o de la verdad, sin siquiera entrar en el tema de la realidad y la verdad, que da para muchísimo. Pero creemos también que por lo menos desde los 2 últimos años o los 2 últimos periodos de gestión, por mejor decir, de la presidenta Cristina Fernández, y hoy con el año y medio que lleva en gestión el presidente Macri, es donde se han exacerbado esas posturas que, como lo dijimos alguna vez, muchos creímos que solamente existieron en la historia argentina, en las eternas divisiones que se fueron dando, o en los años del primer peronismo o del segundo, cuando se dieron situaciones del gobierno de entonces que, por lo que nos contaron nuestros padres o nuestros abuelos, produjeron una profunda división en la sociedad argentina, en lo político, en lo cultural, en lo económico, pero que lentamente fue desapareciendo. Hoy, al parecer, ha reencarnado nuevamente con una herramienta tan poderosa como lo es los medios de comunicación, y más específicamente las nuevas tecnologías de comunicación e información, y las redes sociales van a la cabeza de todo eso, sin que se quede atrás, por supuesto, toda la comunidad de medios tradicionales. Estamos hablando de radio, de televisión, de los diarios que, aunque dicen se leen cada vez menos, también es cierto que tienen mucho más eco a través de todo el sistema informativo que hoy se tiene en la Argentina, como para tenerlo en cuenta, como para mirarlo, para analizarlo y, por qué no, discutirlo con aquellos con quienes todos nosotros tenemos relación directa, y a tratar de no pelearse tanto en las charlas, en las conversaciones con los parientes, los amigos o en el aspecto del ámbito laboral, etcétera. Y hoy, entrando ya en el contenido de nuestro programa, vamos a tener la visita de un licenciado en psicología. Estamos hablando de Claudio Fermani, con quien hablaremos sobre estos aspectos, cuáles son los reclamos, o mejor dicho, los temas que en consulta profesional más le están llegando hoy. La ansiedad, la angustia, la depresión. ¿Tiene en cada uno de esos ítems influencia la realidad, la situación laboral, la situación económica? En fin, todo eso estaremos hablando con el licenciado Claudio Fermani en el bloque que lo dedicaremos íntegramente aquí en Sin Retórica. Y también tendremos material como para adentrarnos en la opinión de 2 figuras nacionales, una de ellas, e internacional la otra, sobre la opinión pública y el tema de las redes sociales. Esa es la propuesta de hoy aquí en Sin Retórica. Le proponemos la primera pausa con las imágenes de la semana que hemos transcurrido.
Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. Somos noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis. A la medianoche para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias. A las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Resistencia. «100% Arquitectura», un programa dedicado al mundo de la arquitectura, el arte, el diseño y la construcción. 100% Arquitectura con la conducción de la arquitecta Edith Pellegrini. Por Somos Resistencia. Directores. Ciclo de entrevistas a directores, productores y realizadores del cine y de las artes audiovisuales argentinas. Mantiene vivo el espíritu de la unidad en la diversidad como forma de respeto al cine, la cultura y la democracia. Por Somos Resistencia. Y como les comentábamos, en este bloque tenemos la presencia del licenciado Claudio Fermani, licenciado en Psicología, a quien le agradecemos la gentileza de estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, muy honrado de la invitación para que podamos, los otros profesionales científicos estamos al costado, poder opinar sobre algo que está pasando, ¿no? Exactamente. Y del Instituto Sagrado Corazón con sede acá en Resistencia, Así ¿no? es, sí, Purredón 463, hace 10 años que estamos trabajando. Mi padre es el director del instituto, es el único instituto que tiene un psicólogo como director, que se dedica a la psicoterapia, a la investigación y bueno, y hacer todo lo posible para que el ejercicio profesional siga expandiéndose. Y nuestra motivación era, además de conocer las actividades del instituto, también preguntar, ¿no? Sí. Y qué mejor a los profesionales que están en la materia, si este tiempo que vive la Argentina en lo político, en lo social, con su implicancia económica, de alguna manera se refleja en las consultas que ustedes tienen, o si se acrecentó en los últimos tiempos, si no tiene reflejo, en fin. ¿Cómo ven ustedes en la práctica profesional estos temas? Están impactando de forma increíblemente negativa. Hay una gran cantidad de consultas relacionadas al manejo de la ansiedad en pérdida del trabajo, en no poder mantenerlo en la familia. Perdón, ¿negativa en qué sentido? En que se ven afectadas las personas. Se ven afectadas las personas. Se ven afectadas en síntomas muy diversos. Y son síntomas situacionales, son muchos síntomas que usualmente la persona no tenía antes. No es algo estructural que viene no solamente de la crianza. Empiezan a aparecer síntomas de incertidumbre en el trabajo. Trabajando también, como yo trabajo en empresas, hay una gran demanda en que haya consultoría acerca de cómo se desvincula a las personas de la empresa. O sea, las empresas las están convocando. Sí, nos están convocando para preguntarnos cómo se desvincula con el menor impacto negativo. Entendido el menor impacto negativo muchas veces es cómo esto no termina en un juicio político, en un juicio laboral, que eso es lo que eso le interesa en definitiva. Y lo más afectados son obviamente personas que están en situación de empleo en pymes. Claro. ¿Sabes por qué la consulta, Claudio, la pregunta, no? Porque en todos los últimos 20, 25, 30 años siempre se ha escuchado el término crisis para
conceptualizar o adjetivar el momento que se está viviendo, ¿no? O sea, crisis cuando se salía de la democracia, cuando se transcurría, cuando se afianzó en el 2000. ¿Son situaciones parecidas? ¿Se había menguado? Gracias a Dios tengo una versión de los temas. Siempre hubo crisis, de una u otra manera, mundialmente incluso. Claro. Pero gracias a Dios tengo una versión de los temas también del 2001, porque como mi padre es psicólogo y todos mis hermanos son psicólogos, yo viví en ese ambiente. Claro. Y se están repitiendo muchos de esos síntomas que existían en el 2001 en las personas que estaban trabajando y que de repente dejan de trabajar. Porque, digamos, puede haber dos dimensiones. El que está con trabajo pero con temor a perderlo, y el que ya no tiene trabajo y está buscando, ¿no? Así es. O también está el tema de que muchos pacientes míos también son ellos emprendedores en sus propias pymes, y no están cerrando los números por ningún lado, no están consiguiendo la ayuda que antes quizá existía de parte del Estado, debido a la flexibilización no solamente laboral, sino a permitirle al mercado que ejerza su propia autonomía sin control. Se encuentran con que no son competitivos. La apertura de las importaciones, no son competitivos, van al consultorio buscando también otras soluciones que empiezan a repercutir después. ¿Por qué buscan soluciones? Porque terminan repercutiendo en la vida privada. Esto se termina iniciando una especie de ciclo violento que empieza desde el trabajo con la incertidumbre, con los pequeños aspectos ansiógenos, que después termina también en el hogar. Esta persona vuelve a la casa, vuelve a una familia, vuelve a un hijo, a una mujer que no están entendiendo qué está pasando ahí. Y las repercusiones son casos de violencia, que antes no existían, casos de depresión, de necesidad de medicarse en el sentido de psicofármacos, ¿no? U otro tipo de automedicación muchas veces. Sí, hay gente que se está teniendo un acceso muy irresponsable a los psicofármacos como si fueran medicamentos de consumo común. Aunque se supone que únicamente pueden ser adquiridos con receta, ¿no? Se supone que pueden ser adquiridos con receta y debería ser en casos muy necesarios solamente. Porque tienen unos inmensos efectos adictivos en parte, porque son drogas. Claro. Y tienden ¿cómo se dice? Se tiende al deterioro. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo se va acostumbrando a la dosis, después necesita más. Claro. Y el efecto se empieza a perder. Ahora, Claudio, cuando se presenta en el ámbito laboral por una parte, pero asociado al familiar, al del entorno, al del grupo primario tal vez, ¿cuáles son las herramientas con que se puede contar sin tener en cuenta que es necesaria una consulta profesional? ¿Hay algunos tips que se podría aconsejar, que se podría decir, o no? Yo diría que lo que más se necesita es un acompañamiento más firme, municipal quizás, pero del Estado, para dar espacios a las personas a expresar las cosas, y también para, ¿cómo le puedo decir? Hace falta conciencia. Hace falta mucha conciencia acerca del voto, hace falta mucha conciencia acerca de qué estoy eligiendo. No da todo lo mismo, hay muchos votos que son nulos o irresponsables, que después terminan en este tipo de ciclos. ¿Cuál es el problema? Ahora ya es tarde. Ahora buscar herramientas para tratar de compensar el malestar que existe. Sí se puede, pero es como estar apagando incendios. Claro. Ya es tarde, el tema es que no se propague el fuego. Hoy en el inicio del programa y en la apertura que hacíamos, mencionábamos la famosa grieta, ¿no? Esa que existe. ¿Esa se ve en la consulta, y si se ve, de qué manera? Es una grieta, se ve en un sentido ideológico, y que afecta a todos, y obviamente le afecta al psicólogo, aunque no debería. Porque el psicólogo también es una persona, tiene su propia visión de las cosas, tiene su propia casa, escucha muchas otras campanas también, y por ahí llega la persona al consultorio y trae una visión de las cosas que tenés que ejercer tu mejor sentido democrático en ese sentido. He escuchado cosas como, bueno, este muchacho desapareció, Santiago Maldonado algo habrá hecho. ¿Cómo que algo habrá hecho? Bueno, no sé, por algo desapareció, seguro andaba en alguna cosa rara. Esto ya es una cosa
que viene, yo creo que acarreando a Argentina desde mucho antes de esta grieta, y que se viene viendo desde, quizás, no sé, yo no estuve en esa época, pero en los 70 se habrán estado viendo más claramente. Hubo gente que estuvo a favor del proceso de reorganización nacional, y hubo otra que obviamente la mayoría no, pero igual ese núcleo sigue existiendo. De manifestado y expresado de otra forma tal vez, ¿no? Pero eso se ve en el ambiente familiar, en la discontinuidad de las reuniones o en el no deseo de participar. Bueno, está cortándose muchas relaciones familiares por cuestiones políticas. Eso es una cosa muy interesante la que traes, porque la verdad es que es una verdad. Muchas personas que vienen y cuentan en consultorio que ya no van a tal o cual reunión familiar porque se pone a hablar de... No, pues se pone a hablar de más que yo no quiero escuchar. Se pone a hablar de la actualidad o tiene esta opinión, y usted sabe que sobre religión y sobre política muchas veces trae problemas, pero nunca como ahora. Claro. Y ante una situación, además del hecho de apartarse o de no ir... si uno tiene la necesidad o la obligación muchas veces de participar, ¿cómo hay que actuar desde el punto de vista de la... ¿Cómo hay que actuar? Bien. El tema es que esto es algo que se construye todos los días, ¿no? En el sentido el estilo de vida de uno tendría que ser un estilo amplio de escucha a todas las campanas, teniendo en cuenta de que quizá nosotros no estamos entendiendo todo lo que está pasando a través de una conversación de bar, como nos pasa muchas veces a los argentinos, que nos juntamos con muchas personas en un bar y pensamos ya sabemos todo. Ahí discutimos política como si lo supiéramos. Muchas cosas de lo que está pasando en este momento no la estamos sabiendo. El problema es que cuando uno ya cree que sabe, ya no entra más información. Ya se cierra la ventana y ahí empieza el hermetismo, donde empiezan los choques choques ideológicos. Claro, de punto de vista, de situarse frente al mismo tema, porque mucho se habla también de la necesidad de la aceptación, de la tolerancia. ¿Es lo mismo aceptar que tolerar este tipo de situaciones? El tema es, eso son cosas para definir en definitiva. Tolerancia, yo debería poder tolerar a una persona que eligió otra orientación sexual, pero eso es un tema. Otra cosa es tolerancia acerca de la decisión de otra persona que me afectó a mí. En definitiva, el voto de todas las personas nos afecta de alguna u otra manera, a todos, y eso es lo que por ahí el argentino tiene tanta conciencia. Todo el argentino muchas veces, y me hago cargo también de esto, es tratar de salvar el campito de uno sin tener en cuenta de que, mira, si yo ayudo para que el campito de todos andemos bien, todos vamos a estar bien. Es votar por todo un país, no para lo que a mí me funciona bien, porque también está este otro discurso, ¿no? Que es a mí siempre me anduvo bien, no importa qué presidente hubo. No existe eso. El presidente que estuvo o no estuvo, está bien, vos pudiste haber trabajado mucho, pero este hombre o mujer, el que sea que está en el poder, te puede sacar lo que vos hiciste. Bueno, tuviste la suerte, durante ese tiempo no te lo sacó, pero te lo puede sacar después. No tenemos conciencia política. Y desde la psicología, ¿cómo se puede ayudar o cuáles son las herramientas que ustedes utilizan para ayudar a alguien que llega con su situación, pero con pensamientos muy dogmáticos, ya sea en lo religioso, en lo político? Se descentraliza todo el tiempo. Uno trata de todo el tiempo traerla a la realidad con palabras. Pues es difícil explicar el trabajo en psicólogo, pero con palabras, con la interacción, trata de la persona de hacer dudar al otro, incluso de lo que está diciendo, incluso lo que está pensando, si es verdad o no, si hay un hecho tras de eso o si lo escuchó. Si lo escuchó, ya hay un margen de duda. Pero vos lo viste, vos tuviste. Sí, todas las personas piensan eso. ¿Quiénes son todas las personas? Bueno, son 4 o 5. Bueno, entonces eso no es una medida. Ir recurrentemente a que se informe la persona, ir recurrentemente a aceptar que no hay ningún problema. Es difícil eso para los argentinos, no saber. Es mejor no saber y ir a informarse correctamente con muchos medios de comunicación disponibles, pues no es que todos los medios, TN es el medio de comunicación, hay muchos otros canales para mirar, ese 5N, gracias a Dios tenemos el acceso a las redes sociales, a los portales que hoy en día te permiten, Telesur, qué sé yo, te permiten conocer todo. Sí, perfecto, lee Clarín, pero también lee Página 12, ¿qué te estás perdiendo? Hay una gama muy amplia en la cual investigar, digamos, investigar, ¿no? Y seguir banderándote.
No hay otro momento. O sea, ¿cuál es el problema? Si esta es nuestra vida y van a hacer la decisión que vamos a tomar, por lo menos vamos a hacerlas con lo mejor que pudimos hacer y no porque me dijeron o porque estuve de acuerdo con 3 personas, que a veces es así, estuve de acuerdo con 3 amigos con que esa es la verdad y yo me manejo con lo que yo creo que es verdad. Ahora, generalmente cuando se habla de la grieta, y lo comentábamos con otros participantes e invitados en nuestro programa, muchos dicen, voy a optar el camino del medio, de las posiciones tan antagónicas, ¿no? Pero en el medio de una grieta está el precipicio, ¿no? Sí. Entonces se plantea la necesidad de establecer puentes entre posiciones tan diferentes, ¿no? Sí. ¿Qué formas se puede plantear de puentes justamente como para tratar de acercar esas posiciones aparentemente tan disímiles? El tema es, necesitamos mucha información también para eso acerca de los fines de cada una de estas posiciones para generar el diálogo. El diálogo yo creo que personalmente, pero no significa porque yo no lo haya visto que no exista. Personalmente pienso que el diálogo en estas 2 facciones que están existiendo en el cambio, Frente para la Victoria y Cambiemos no va a existir. Y en el medio está este voto intermedio que sería la izquierda, quizás, o Massa, pero que acaparan una parte. No está claro tampoco ellos cuáles son los planes que quieren hacer, en definitiva. Pero están estas 2 potencias acá, que en definitiva se termina resolviendo entre ellos 2. Que nombres diferentes siempre fueron las mismas, quizás. La capacidad de diálogo entre las 2 significaría que alguna tenga que ceder. Se hace falta mucho psicólogo en ese equipo. El diálogo ya hay una aceptación del otro al autorizarse a escucharlo, porque si no directamente no. Y tiene que haber un interés común. Ajá. El interés tiene que ser Argentina, en definitiva. El interés, tanto para Frente para la Victoria, debería ser Argentina, y el interés para Cambiemos debería ser Argentina. El tema es así. Según las cosas que ya vimos, después de 12 años, y las que estamos viendo después de 2, en este caso también. ¿Cuáles son los intereses de los dos lados? Claro, porque conversando con mucha gente, aparentemente en el diálogo tienen todas las intenciones de establecer esos vínculos, ¿no? Pero después uno ve a esa misma persona manifestándose en las redes sociales y aparece como otra persona, como otra dimensión de su personalidad, ¿no? Y en definitiva, uno no está en los entretelones, las cosas, uno ve las cosas que te muestran. Entonces, ¿qué terminas viendo? Pones a la noche animales sueltos, no sé, pones animales sueltos, pones algún otro programa de C5N y ahí está también la grieta. Yo nunca escuché, capaz vos escuchaste, pero yo nunca escuché se ponen de acuerdo en ningún tema, nunca. Uno está gritando más arriba que el otro. Entonces, evidentemente, ellos ya llegaron en la relación que tienen ellos 2 establecida a la conclusión de que uno tiene que prevalecer, no los 2. Ninguno va a tratar de ceder su espacio. El tema de la recomendación que yo le suelo dar a las personas es, muy personalmente, es el asunto de que tratar de mantenerse lo máximo posible, sobreviviendo hasta que llegue otro cambio más. Porque esto es lógico, esto va a pasar siempre, es la lógica de los gobiernos, es la lógica de cualquier, incluso de los imperios, de subir y bajar. Entonces, este momento, esta grieta va a ser profunda, pero eventualmente siempre va a tender a equilibrarse. El tema es qué va a pasar en ese momento. Claro. Ahora, Claudio, en un segmento etario, digamos, en las edades, de acuerdo con la que se tenga, también hay mayor o menor amplitud en la aceptación del otro. El joven es más tolerante o menos tolerante cuando se es más grande, al revés. ¿Cómo se da? ¿Hay una tipología? Claro, está bien, cada generación trae su forma de ver las cosas. La generación quizá de los 70 se nota más rígida, pero es otro tipo de enseñanza. La de los 70 más rígida. Es más rígida, tiende a ser más rígida, a cambiar, porque aparte cuando uno va bebiendo más experiencia, uno va creyendo que los años de experiencia significa yo tengo cada vez más razón, sin haber puesto en duda todavía ese paradigma. Pero bueno, la generación de los 90 a la que yo pertenezco por lo general no tiene mucha opinión en nada. La generación X, además, no tenemos mucha opinión en nada, somos como una especie de generación acéfala. Muchos de nosotros no conocíamos la marcha San Lorenzo, por ejemplo, porque no la repetían en la escuela, en la época de Menem, en definitiva.
Y ahora hay una serie de jóvenes que están más conscientes de la política. Es como que hay una vuelta. Hay una vuelta. Los jóvenes, yo los noto más, tienen otros problemas, pero también tenían otros problemas la gente que tenía los 70. O sea, los problemas de ahora de los jóvenes es la comunicación, la no comunicación, la información a través del celular y no mirarte a los ojos, por ejemplo, la despersonalización. Pero a la vez están más conscientes de muchas cosas, están sobreestimulados. A los 7 años están conociendo cosas que uno no conocía cuando tenía 20. Claro, porque hay también como una estigmatización, ¿no? De la forma de comunicarse que tiene esta generación millennial. Claro. Y se tiende a decir que es mejor o peor que la que tuvimos nosotros. Sí, porque en mi época no pasaba. Pero son distintas, pero nada más, ¿no? Son distintas, en definitiva. En definitiva, lo que es distinto es que para nosotros el celular es una herramienta y para ellos es algo que se está decidiendo la existencia en ese momento. Están hablando y discutiendo a través del celular y uno capaz no lo entiende. Pero bueno, cada uno tenía su... Cada generación tiene su problema. Claro, y ante esa multiplicidad de hechos, ¿no? El responsable mayor de una casa, el padre, la madre, ¿cómo debe actuar? ¿Debe recibir, debe acompañar, debe apuntalar a esa formación de los chicos, digamos, entre 20 y más 25? Que nunca. Ajá. Más que nunca el padre y la madre tienen que estar presentes en sus funciones verdaderas, la madre en cuidarlo al chico y el padre en decirle cómo son las cosas afuera. Más que nunca, porque el celular no es una guía. Si la están utilizando de guía, y si la están utilizando de guía fue también porque nosotros, padres, no estamos siendo lo suficientemente asertivos con nuestros hijos en cuanto a, sí, tenés tu celular, pero acá afuera está pasando otras cosas. Claro, porque hay como una tendencia también a decir, no nos entromestamos como padres o tutores mayores en la vida de los chicos, que vivan. Que vivan, pero bueno, pero que también que vivan y que estén expuestos a cosas que capaz no están entendiendo todavía. Ajá. Ese es el problema. Más que nunca, ahora ante tanta información, tiene que estar el mayor diciendo, mira, esto significa esto. Míralo si quieres, pero esto significa esto y esto significa otra cosa. O por lo menos darle las opciones que desde su perspectiva pueden darse frente a un determinado tema, ¿no? Son personas y van a llegar a sus propias conclusiones, como nosotros llegamos a nuestras conclusiones al margen de nuestros padres. Pero tuvieron que estar presentes los padres para que también uno pueda llegar a su conclusión. Y ahora más que nunca tiene que estar presente. ¿De qué manera se presenta en una familia, en un grupo primario, como decíamos hoy, la ansiedad? ¿Cuáles son las manifestaciones propias de ese mal del siglo, como le llaman algunos? Y cada persona tiene su manera de mostrar los cuadros, por ejemplo, ansiógenos. Irritabilidad, querer estar solo, acciones repetitivas todo el tiempo, revisando el celular aunque no tenga nada que revisar. Por ahí comer mucho, por ahí comer poco también. Uno se da cuenta que algo está pasando porque uno en definitiva siente el malestar. ¿La misma persona lo siente? Sí. ¿O no lo percibe? Lo siente, pero el tema es que lo disminuye. Ajá. Es momentáneo. Sí, ya me va a pasar, esto me va a pasar en un par de días. Y el problema con cualquier enfermedad, con cualquier patología mental es que no pasa con el tiempo. Si no se trata, va a tender a empeorar. ¿La ansiedad y la angustia son enfermedades? Son diferentes. Ajá. Sí, son diferentes. La ansiedad es... ¿Pero son enfermedades las dos o son no? Síntomas. Síntomas. Son síntomas. Pueden aparecer en enfermedades más organizadas como la psicosis, la depresión, pero en definitiva son síntomas, eso lo podemos sentir todo, pero no es lo mismo la ansiedad, que es el miedo a algo que yo no sé dónde está, es como que va a pasar algo, y la angustia, que es cuando ya pasó algo y me está dando tristeza, me está dando... remordimiento, no tuve que haber hecho eso, no tuve que haber hecho eso. Eso es angustia. Eso es angustia. La ansiedad es algo va a pasar. Algo va a pasar, que es lo que está pasando ahora. Ajá. Son cuadros ansiógenos. Ese esperar que algo va a pasar es generalmente esperar algo negativo. Sí, siempre. Algo me va a pasar a mí, algo me va a pasar a mi mujer, algo va a pasar en el trabajo, nos va a pasar a todos algo va a pasar en Argentina. Porque son una época de mucha incertidumbre, la grieta está muy fuerte, más fuerte que nunca, y no hay una dirección, no hay una conducción clara. Entonces la recomendación o la sugerencia es, primero darse cuenta de que a uno le está pasando o a algún familiar, digamos, exacto, ¿no? Y acudir a una ayuda profesional si es posible. Acudir a una ayuda profesional y siempre digo lo mismo, por favor, tratar de no saber todo. Si no sé, no es un problema. Voy y pregunto, capaz no es nada. Yo muchas veces le digo, no te está pasando nada, anda nomás. Capaz no es nada, pero no se sabe. Y la duda ante aseveraciones que aparentemente son
paradigmática. Digamos, ¿no? es el problema que tenemos los psicólogos. La gente no le discute al odontólogo por tener dientes o al médico por estar... Pero a nosotros sí nos discute la gente por tener una enfermedad, por tener síntomas. Claro. No, ya me va a pasar, sí, yo estoy seguro que esto hace. Bueno, ese problema que tenemos por ahí los psicólogos, que estamos tratando de hacerle entender a la gente que esto va a tender a empeorar si no se trata. Es como cualquier cosa, incluso física. Claro. O inclusive tender a la duda cartesiana, ¿no? Por lo menos la duda. Por lo menos no sé. ¿Cuál es el problema cuando sabe? Voy, aprendo y ya lo sé. Entonces, claro. La próxima vez no me pasa. Entonces, a los televidentes, a quienes de alguna manera nos están viendo y que pueden presentar este tipo de situaciones o síntomas, les decimos, primero a no asustarse y a ocuparse del tema, ¿no? ¿Es así? Es así. Ajá. No asustarse, ocuparse del tema. No estamos en los 80, no es ir a un gurú, ir al psicólogo, no es claro. Un hechicero, es una persona, es un profesional y primeramente un científico que te va a tratar con métodos científicos. O sea que si vos lo haces, hay garantía que no te va a pasar más. Claro. Claudio, nuestro deseo era tener estos puntos como para abrir el análisis y la discusión y ver que aquello que nos está ocurriendo está dentro de lo que podría presentarse en nuestra vida, ¿no? Es esperable. Esperable, sí. Y el agradecimiento y decir que están en el Instituto del Sagrado Corazón, así se denomina, así, ¿no? Se denomina. Está toda la familia Fermani ahí, ¿no? Ahí todos somos psicólogos, menos mi madre, pero todos somos psicólogos y siempre estamos trabajando siempre por esta comunidad, apostamos a ella y siempre estamos disponibles para cualquier necesidad que haga falta. Y por supuesto, vamos agradeciendo la gentileza de estar con nosotros, a reiterar la dirección a donde están ustedes. Pueyrredón 463, es Pueyrredón y casi Rivadavia. Gracias, Claudio, muy amable por estar. Muchas gracias por el espacio. Un gusto que esté aquí con nosotros el licenciado Claudio Fermani, licenciado en Psicología, hablando de temas que seguramente usted los habrá identificado, porque si no los está pasando, seguramente algún familiar o algún allegado en este tiempo tan convulsionado que nos toca vivir lo habrá experimentado. Una pausa, ya regresamos con todo lo que hemos preparado para hoy aquí en Sin Retorno. Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis. A la medianoche para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias, a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Resistencia. «100% Arquitectura», un programa dedicado al mundo de la arquitectura, el arte, el diseño y la construcción. 100% Arquitectura con la conducción de la arquitecta Edith Pellegrini. Por Somos Resistencia. Directores. Ciclo de entrevistas a directores, productores y realizadores del cine y de las artes audiovisuales argentinas. Mantiene vivo el espíritu de la unidad en la diversidad como forma de respeto al cine, la cultura y la democracia. Por Somos Resistencia.
continuamos en esto que es Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia, los viernes a las 22 y los domingos a las 15:30. Creemos que muy rica la charla que hemos mantenido con el licenciado Claudio Fermani acerca de situaciones que seguramente son comunes o por lo menos repetitivas en los últimos tiempos en el ámbito familiar, el laboral y en el que nos toca desempeñar. Pero les decíamos también en el inicio del programa que las redes sociales, los medios de comunicación siempre manejan un concepto que es el de la opinión pública. Muchos dicen, y no solamente los políticos, ¿no? La opinión pública dice esto, la opinión pública considera lo otro, la opinión pública prefiere tal cosa. El tema es que todavía, por lo menos en los ámbitos académicos que están a la cabeza de las investigaciones sobre el tema, se ha podido dilucidar con una sola definición, ¿qué es la opinión pública? Un tema que como comunicadores realmente, personalmente, nos interesa y mucho. Y hemos buscado material y hemos encontrado el siguiente con el escritor e historiador Martín Caparrós, quien sobre la opinión pública decía lo siguiente. Justamente a ver si consigo enterarme de quién crea la opinión pública o quién lo hace. De hecho, me parece un poco difícil atribuir semejante producción de discurso a una sola fuente. Quiero decir, hay muchas, y yo creo que esta especie de locura o paranoia contemporánea de que ahora las redes sociales tienen un lugar decisivo en esto, no me termina de convencer. O sea, sí está claro que como herramienta de multiplicación o de difusión de ciertos discursos funcionan estupendamente, pero no me da la sensación de que sea allí donde se crean esos discursos que después son transmitidos o multiplicados. Creo que siguen siendo los grandes medios, los grandes partidos políticos, los grandes poderosos en general, los ricos a través de fundaciones, expertos y demás, etcétera, los que siguen manejando en general la discusión global. Bueno, decíamos hace un momento que yo creo que las redes sociales son una caja de resonancia extraordinaria, pero no creo que sean tan decisivas como algunos quieren creer últimamente. Quiero decir, es un lugar más de la pelea política en el llano, digamos, pero en el llano es algo que quiero subrayar. Por supuesto, es un lugar donde se discute, donde se difunden cosas, donde unos atacan a otros y viceversa, y por eso también muchos de los gobiernos, por lo menos en los países latinoamericanos, tienen gente contratada trabajando en esas redes para contrarrestar los ataques de que son objeto. Pero no creo que tengan en este momento el poder de tumbar a un presidente. Sí tienen el poder de convocar gente para ver si a partir de esas convocatorias pasan otras cosas que eventualmente puedan dificultar la continuidad de un gobierno, complicarle las cosas. Pero las redes en sí mismas son, insisto, un vehículo para la difusión y no se les puede atribuir efectos que solo otro tipo de cosas son capaces de producir. Me preguntas cómo podemos separar de toda la información que circula en las redes sociales que es verdad y que es mentira. Yo te preguntaría, ¿y cómo podemos separar en general de toda la información que circula que es verdad y que es mentira? Yo creo que ahora muchos medios que durante muchos años tuvieron de algún modo el monopolio de la información y que por lo tanto conseguían convencernos de que todo lo que decían era verdad porque no había muchas formas de chequearlo, y muchas veces lo que decían no era estrictamente verdad. Digo, la verdad es algo que hay que discutir mucho. ¿Qué es la verdad? Cualquier visión que cualquier medio, por más bien intencionado que sea, pueda dar, es parcial, en el sentido de que solo se puede contar hasta tal punto las cosas. Quiero decir, uno no puede dar un panorama general, y en ese recorte está influyendo mucho en lo que se transmite de esa. Todo lo que se dice puede ser verdadero, y sin embargo el cuadro general
no sería igual que ese recorte, se pierden cosas, etcétera, etcétera. Pero ahora yo creo que el hecho de que en las redes hayan circulado muchas informaciones tontamente falsas, quiero decir burdamente falsas, les permite a esos medios que tenían ese monopolio amenazado de la difusión y la circulación de discurso, les permite reivindicarse, es decir, nosotros somos los que decimos la verdad frente a estos que mienten, etcétera, etcétera. Yo creo que todos mienten y dicen la verdad al mismo tiempo, y justamente creo y confío, pese a que la realidad trata de desmentirme, en el público para tener una lectura cada vez más crítica, tanto de las redes como de los medios, que les permita hacer el trabajo de elegir con qué están de acuerdo y con qué no, a quién le creen y a quién no. Como para pensarlo, ¿no? Y nos deja reflexionando sobre un tema, un concepto que es muy utilizado, la opinión pública, como para entender también que aún no se tiene pleno conocimiento de aquello que podría llegar a ser eso tan comúnmente usado como lo es la opinión pública. Opinión pública que hoy a través de las redes sociales tiene mucha influencia, o por lo menos cree tener influencia. Y quien se ha puesto en una posición muy crítica de las redes sociales es el semiólogo italiano Umberto Eco, quien en su momento dijo algo que suscitó una gran controversia en todo el mundo, relacionado no solamente con las redes sociales, sino con quienes las utilizan. Recordemos lo dicho en su momento por Umberto Eco sobre las redes sociales. Perché permette a certa gente in fondo di essere in contatto con gli altri, perché abbiamo una natura leggermente onanistica ed esclude la gente da tanti contatti faccia a faccia. Crea però da un lato un fenomeno anche positivo, pensiamo a cose che succedono in Cina o Erdogan, in Turchia è stato anche un movimento di opinioni, qualcuno ha detto se ci fosse stato internet ai tempi di Hitler i campi di sterminio non sarebbero stati possibili perché la notizia si sarebbe diffusa viralmente. Ma d'altro canto fa sì che dà diritto di parola a legioni di imbecilli, quelli prima parlavano solo al bar dopo 2 o 3 bicchieri di rosso e quindi non danneggiavano la società. Certe volte basta vedere quando passa in basso i pezzi di cose di Twitter di vari, si vedono oltre che in contraddizione reciproca, sono della gente che di solito veniva messa a tacere dai compagni, ma taschi stupida, ecco, e che adesso invece ha lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. Un bloque que creemos es o fue muy interesante con la opinión tanto de Martín Caparrós como de Umberto Eco, temas que traemos a colación porque siempre nos interesa y mucho los temas directamente referidos a la comunicación social y a la comunicación periodística específicamente. Llegamos al final del bloque, un corte muy breve y ya estaremos para el final de nuestro encuentro de hoy. Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región.
Somos Noticias Síntesis. A la medianoche para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias, a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Resistencia. «100% Arquitectura», un programa dedicado al mundo de la arquitectura, el arte, el diseño y la construcción. 100% Arquitectura con la conducción de la arquitecta Edith Pellegrini. Por Somos Resistencia. Directores. Ciclo de entrevistas a directores, productores y realizadores del cine y de las artes audiovisuales argentinas. Mantiene vivo el espíritu de la unidad en la diversidad como forma de respeto al cine, la cultura y la democracia. Por Somos Resistencia. Nos vamos, no nos queda mucho más tiempo que para invitarlos a una próxima entrega de Sin Retórica la semana que viene, el viernes a las 22 y el domingo a las 15:30 en Somos Resistencia. Seguramente ya con el análisis de todo lo que ha sucedido en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias nacionales que se realizan aquí en la provincia del Chaco. Nos vamos con estas imágenes de la ciudad de Charata que nos sirven de despedida. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.